Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigos conocidos y amigos por conocer, hablemos de algo distinto. Hablemos de poesía y arte marcial. Pronto van a darse cuenta de por qué el título y el tema de este episodio Hablemos de algo distinto. Resulta que en el último episodio, cuando hablé de poesía, yo mencioné que en mi humilde opinión, específicamente así lo dije, el único género literario que debería ser considerado una de las 7 bellas artes era la poesía, no el resto de los géneros literarios. Porque yo decía, el poeta es el único que busca una finalidad estética con sus textos, el único que busca la belleza, y los demás escritores de otro género no tienen ese objetivo. Pues muchos de mis seguidores me dijeron que estaban en desacuerdo con esa teoría mía. Otros, por el contrario, me manifestaron que estaban de acuerdo. Yo pienso que efectivamente yo como narrador, y creo que eso es lo que impera, los narradores a la hora de escribir una novela eh, queremos escribir un buen texto, gramaticalmente perfecto, y que sea ameno, entretenido, original, etc. Los ensayistas que hacen un ensayo sobre un tema específico, lo que persiguen es convencer a quien va dirigido el ensayo de que lo que están afirmando allí es correcto, es cierto, es valedero, en fin. Pero ni los narradores ni los ensayistas buscamos crear un texto que sea bello. ¿Qué es lo que pasa y qué puede haber provocado o qué puede provocar estas diferencias de opinión? Pues que es que el concepto de arte es un concepto muy amplio, eh, muy antiguo. El arte es algo muy antiguo y la palabra que lo designa pues es igualmente antigua. Bueno, hay muestras del arte desde que es prácticamente una actividad cultural que acompaña al desarrollo de la humanidad desde el Paleolítico. Las cuevas de Altamira y esas otras cuevas del norte de España donde aparecen estas pinturas rupestres, esas tienen más de 30.000 años y son arte. Aquí en América, cuando los primeros pobladores, para algunos llegaron hace 20.000 años, para otros hace apenas 12.000, pero en todo caso, desde que tuvimos los primeros habitantes aquí, empezaron a fabricar utensilios para uso práctico y luego con el tiempo llegaron a ser objetos de arte, pero preciosos. Ya las culturas mesoamericanas y en el sur, en el Perú, hace 3.000 años atrás, hacían cosas preciosas, puras, excelentes obras de arte. Y resulta que, bueno, a lo largo de la historia, en lo que se considera arte es muy variado y todo depende de la cultura y el significado de la palabra también va variando. Y yo creo que no hay una palabra, un concepto generalmente aceptado de lo que es arte. De hecho, el concepto cambia con cada cultura, con la evolución, y prácticamente hoy en día cada uno de nosotros tiene su propia definición de lo que es arte. En definitiva, el concepto se ha ampliado, pero también simplificado. Hoy en día se considera arte cualquier actividad que se realiza con dedicación y esmero. Ese es prácticamente el arte. Y por eso hoy en día se habla, por ejemplo, del arte culinario o incluso del arte de la seducción, del arte de hacer el amor, del arte de fabricar zapatos. En fin, la palabra arte sirve para todo. La palabra arte viene del latín, de la palabra ars, y ya los griegos antes tenían un término para designar esa actividad que ahora no recuerdo, pero sí sé que en ambos casos la palabra tenía que ver con una habilidad, con una técnica. Así que en definitiva hoy en día arte se reduce un poco a eso también. Es una habilidad que tienen algunas personas y la desarrollan a la hora de realizar algún objeto y entonces ese objeto se considera una obra de arte. Precisamente para hablar de la amplitud del concepto de arte, yo escogí hablar de poesía
y artes marciales, porque me pareció que no hay nada más opuesto que una poesía y una pelea de karate, por ejemplo. Pero resulta que no son tan opuestos, porque ambas cosas participan de ese requisito de que sea una actividad que requiere dedicación y esmero. En ambos casos, tanto en la poesía como en el karate, hace falta dedicación y esmero. E incluso vamos más allá, porque en el caso de la poesía y las artes marciales hay muchas otras cosas más en común. En efecto, eh, en ambas cosas hay una carga de espiritualidad muy grande. Este, y, y, bueno, hemos dicho que la poesía tiene un ritmo, una cadencia. Las artes marciales también. Las artes marciales son prácticamente una danza. Yo recuerdo que durante un tiempo estuve asistiendo a un gimnasio donde daban clases de karate y el profesor llevaba a los alumnos a unas academias de ballet que quedaban cerca. Y la teoría era que hay mucho en común entre las artes marciales, en aquel caso era el karate, y el ballet. Y que en cualquier caso era importantísimo para los karatecas practicar el ballet, porque fortalece las piernas, contribuye al equilibrio, a la estabilidad y a la elasticidad. En fin, las artes marciales, señores, por cierto, no les he dicho, la palabra arte, o sí se lo dije ya, que la palabra arte viene del latín, pero la palabra arte marcial viene del dios Marte, que era el dios de la guerra de los romanos. Claro, ya las artes marciales son muy anteriores al Imperio Romano. Estamos hablando de hace muchos siglos antes, que ya en la China, en los ejércitos, los samuráis, practicaban las artes marciales. Después eso pasó a ser una actividad civil y finalmente se convirtió en un deporte. También lo mismo ocurrió en Japón y finalmente llegó aquí a Occidente, en general las artes marciales. Yo creo que el judo debe haber sido uno de los primeros hace poco más de un siglo, no mucho más. De las artes marciales, hablando de las artes marciales, hay dos tipos. Unas que son solamente cuerpo a cuerpo y otras en las cuales se utilizan algunos elementos, algunas herramientas, como cuchillos, varas de madera, bastones. Y resulta que aquí en Venezuela hay un arte marcial venezolano que muchos no saben y se llama el garrote tocuyano, porque se practica solamente en el estado Lara y allí básicamente en Curarigua y en el Tocuyo. Resulta que el garrote era usado por las tropas libertadoras. No todos los que iban en el ejército libertador tenían espada y lanza y otro tipo de armas. Muchos tenían un garrote, un palo durísimo que tenía, no basta que sea una rama de un árbol, tiene que ser el tallo de un árbol joven que sea totalmente recto y no de todo tipo de madera, de árbol, tiene que ser un árbol de madera muy dura. En el caso de Venezuela es prácticamente, aquí se llama palo sano o vera, y también del araguaney en general, que es pariente del palo sano. De ahí vienen esos bastones durísimos, ¿no? Que claro, son sometidos a un tratamiento para endurecerlos más, entre otras cosas con fuego. Y resulta que ese arte del garrote venezolano, ese arte marcial, era cultivado por un amigo mío. Un amigo mío que no era íntimo, no era tan cercano como me hubiera gustado, pero pasamos muchísimas horas conversando. Hablábamos de todo menos de política porque ahí no coincidíamos y dijimos que no íbamos a hablar nunca de política. Pero las conversaciones eran muy interesantes porque este amigo mío tuvo una vida interesantísima. Entre otras cosas, que él era de izquierda, estuvo entrenándose en Cuba y participó en, en- en la guerrilla urbana aquí de los años 60. Era un personaje. Y casualmente mi amigo, además de ser un cultor del garrote tocuyano, de esa arte marcial,
era un gran poeta y además era un gran pintor, muralista. En fin, este amigo mío, cuyo nombre es Eduardo Zanoja, el nombre de bautizo, porque a lo largo de su vida utilizó muchos nombres para las distintas actividades que tenía. Eduardo falleció hace muy pocos años, creo que unos 5 años, pero yo me enteré recientemente. Y yo quería enseñarles a ustedes una muestra del arte de, de Eduardo con los bastones, porque él además del combate, él tallaba bastones y garrotes, la empuñadura, porque era un verdadero artista. Y ahí pueden empezar a ver algunas de las empuñaduras y el palo de los adornos que él tatuaba en esta madera durísima que parecían que estaban adheridos a la madera como esas cucarachas que pueden ver allí, que tanto el color como la forma, el color es del centro de la madera, así que es de presumir que allí en una oportunidad hubo un nudo, que él lo convirtió en una cucaracha con su habilidad. Y bueno, ahora les voy a leer un poema para concluir, que he hablado demasiado y de muchas cosas, pero les quiero leer un poema de mi amigo fallecido, Eduardo Zanoja, que se titula La loca de Parajá. Este poema, desde la primera vez que él me lo leyó, me encantó, me pareció muy triste, pero muy profundo. No le pregunté si la loca era un personaje totalmente ficticio o se trataba de una madre que enloqueció y por haber perdido un ser querido, un hijo, tal vez caminando por una carretera que lo hubiera atropellado un carro, no sé. El hecho es que, independientemente de que se trate de un personaje ficticio o de un personaje real, yo creo que es un cuento una poesía muy potente. La loca de Parajá. Me echó un cuento un camionero, no sé si es mito o verdad, de una mujer que en Trujillo busca cruces sin cesar. Vaga por los caminos con un saco de sisal en donde arrastra sus cruces la loca de Parajá. Y murmura entre dientes, como queriendo rezar. Cada cruz es un dolor, cada cruz es un pesar. Las cruces de carreteras se debieran acabar. Son el llanto de las madres o el fin de algún ideal. Son orfandad de los niños, son olor a funeral. Por eso yo las recojo en mi saco de sisal para llevarlas bien lejos, donde a nadie hagan llorar. ¡Qué buen cuento, camionero! Si es un mito es colosal, mas si es verdad cuanto dices, mucha tristeza me da que sea loca una mujer que abrigue tanta bondad. Pues no es cosa de reír, sino más bien de llorar, llevar el dolor del mundo en un saco de sisal. Mañana en otros lugares, tal vez tu cuento echarás, pero te pido, mi hermano, que le pongas seriedad, porque merece respeto la loca de Parajá. Este poema lo escribió mi amigo Eduardo Zanoja el 7 de septiembre de 1972. Señores, muchísimas gracias por su atención. Pronto volveremos a hablar de algo distinto. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes, y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.